Amén. Amén. Yo no sé qué enfermedad tiene, qué problema tiene usted, cuál es su situación, pero déjame decirte que el que produce los milagros está aquí en esta noche. No es el pastor, no es la iglesia, ni siquiera es la Biblia, porque es el autor de la Biblia el que produce el milagro. Es el dueño de la iglesia el que produce el milagro. Es aquel que trae las buenas nuevas de salvación el que produce el milagro. Amén. Así que con lo único que hablé en esta noche acá en la iglesia con mi esposa, no sé cómo está su vida, no sé cómo está su salud. Lo que sí te puedo asegurar es que no vas a volver a tu casa como has venido. Amén. Porque todo aquel que viene a la presencia de Dios, Dios se encarga de cambiar esas vidas. Estamos viviendo días poderosos, días en que sí puede haber mucha necesidad entre el pueblo de Dios, puede haber enfermedades, puede haber problemas. Y yo que vengo con este, ya no son las rodillas, hermano, ahora es el dedo gordo del pie. Tengo la esperanza que ya va bajando esto, y como está ya en el dedo gordo del pie, ya se va a caer en algún momento, no el dedo, sino la artrosis. Anoche me acosté, ya con la noticia que hoy tenía que predicar, y no me dejó dormir el dedo. Yo digo que es el dedo, pero en una vez era el Señor que me decía, mantenerte despierto para que medites. Porque hay veces de que uno le echa la culpa al cuerpo, y no es el cuerpo, es el Señor. A veces que uno se acuesta y no puede dormir, uy, me duele esto, me duele este otro, y el Señor te está hincando ahí, te está diciendo, orá, búscame, clama a mí, yo te responderé. Pero claro, como estoy con frío, estoy con sueño, ahora le echamos la culpa al clima. Antes nos dormíamos por el calor y veníamos ahí todos molestos. Ahora venimos emponchados porque ya ha refrescado un poquito. Estamos en otoño, imagínense lo que va a ser el invierno. Pero qué bueno que nosotros mantengamos el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Hay un pasaje en la palabra de Dios que lo narran 3 evangelios: Mateo, Marco y Lucas. Y me gustó lo que dice Lucas, del mismo pasaje lo que dice Lucas. Por eso lo que yo creo que en esta noche Dios va a hacer milagros. Vamos a San Lucas capítulo 5. Versículo 17. Hay una historia muy bonita allí. Lo narra Marcos en el capítulo 2. Lo narra Mateo, creo que en el capítulo 7, por ahí, no me acuerdo bien. Pero Lucas, capítulo 5, verso 17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley,
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Escuche esto. Escuche lo que termina diciendo el versículo. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Por eso yo creo que en esta noche Dios va a sanar a muchos. Y a veces no son enfermedades físicas, a veces son dolores en el alma, a veces son dolores que si usted va a un médico, el médico no sabe cómo medicarlo, porque no es el problema físico ni clínico. A veces hay corazones heridos que no te dejan estar tranquilo. Y esa es la gran mayoría. Corazones que no sabieron perdonar, que no pudieron perdonar, corazones que se endurecieron porque fue tanto el daño que le hicieron, que dicen a este no lo perdono más, y así viven. Y hermano, no hay ofensa más grande que te hayan podido hacer que no puedas perdonar. El Señor Jesús fue molido, fue menospreciado, le escupieron, le clavaron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, y él terminó diciendo: Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. El año pasado nos tocó visitar una mujer que ya habíamos charlado con ella, y era de allá del último pueblito de Tucumán, de Rumipú. Y esta mujer no quería saber nada de perdonar a su esposo, al padre de sus 13 hijos. No lo quería perdonar. Será porque el hombre no se animó a que lleguen a los 15, no sé, pero tenía un dolor de corazón esta mujer que no quería saber nada. Se enferma, viene a estar internada en el sanatorio de la avenida Mitre, y le digo a mi esposa: tenemos que visitarla, a la tía Dora. Tía Dora por tía de las hermanas de Concepción, no porque sea pariente de sangre. ¿Y cómo vamos a hacer cuando lleguemos? Porque sabemos de que estaba enferma, mal la mujer, que quizás era la última vez que podamos hablar con ella. ¿Cómo hacíamos para llegar y que esta mujer pueda soltar perdón y pueda arrepentirse y pueda buscar del Señor? Llegamos tipo 9 de la noche al sanatorio, empezamos a buscarla porque era un laberinto llegar. Llegamos dos con mi esposa y estaba la enferma, una hija y nadie más. Y todavía no permitían que vayan muchos a visitarlas. Y sabe que en lo mejor que estábamos en la habitación, van unos médicos con la enfermera, abren las puertas, miran a la cama, la ven a la enferma, se dan la vuelta y se van. Nosotros éramos invisibles. Y empezamos a conversar. Yo en ningún momento le dije a esta mujer: tenés que perdonar. Me senté a la orilla de la cama y me dijo: pastor, mire, mi vida es así, así, así. Me contó toda la historia de su vida y del dolor que sentía en su corazón y de que tenía que perdonar. Cuando nosotros pensábamos con mi esposa cómo vamos a hacer para llegar al corazón de esta mujer, Dios ya había llegado antes que nosotros al sanatorio. El Señor se encargó de hacer
toda la obra que para nosotros nos parecía imposible. El Señor ya se había adelantado y solamente la mujer tenía que abrir la boca y soltar toda la amargura que tenía adentro. Y fue la última vez que hablamos con la mujer. Pero Dios ya había hecho la obra. Porque antes que nosotros estaba el Señor Jesús y el poder para sanar estaba en ese lugar. Entonces, ¿cómo no creer en el poder de Dios? ¿Cómo no creer que cuando uno se anima a declarar palabra de Dios, Dios va delante nuestro, abriendo caminos, tocando corazones, tocando vidas? ¿O cuántas veces nos ha tocado ir a un hospital y sin saber qué nos iba a decir el médico, cómo estaba nuestra salud? Y a veces vamos a los médicos pensando en lo peor. Me duele el estómago, seguro que tengo cáncer. Para eso somos especialistas, hermanas. Seguramente que ya tengo cáncer, que ya no voy a salir, que qué me irá a decir el médico. Y nos enfermamos más antes de llegar al médico. Y va el Señor y toca tu cuerpo y te hace los estudios y no tienes nada. Pero ¿cómo puede ser si a mí me dolía? Si te dolía. Porque cuando Dios se encarga de tocar tu enfermedad, ni el dolor te queda. Dice la Biblia que estaba el poder del Señor para sanar con el Señor Jesús. Ahora, fíjese que hay una diferencia grande entre sanar y curar. Por eso a los brujos le dicen curandero, porque van para que te curen una herida donde después te sigue doliendo y sigues enfermo y sigues peor, porque no te sanaron, solamente te curaron. Cuando yo me accidenté la mano, a mí me curaron y cada curación era dolor. Gracias a Dios tengo los 5 dedos. Si los pongo así se va a dar cuenta que no están todos iguales, ¿verdad? Pero están. Pero me curaron. No me sanaron. La sanidad vino porque Dios operó en mi mano y quitó todo dolor y quitó toda angustia de mi ser. Lo quitó el Señor, porque cuando uno se da cuenta de que ya no está igual, que ya algo te está pasando, que ya algo no está en su lugar correcto, viene la aflicción, vienen los problemas, y a veces viene el hecho de pensar uno de qué va a decir la gente cuando me vea así. Cuando a mí me agarró el parálisis en la cara, tenía el gran problema de que no podía hablar. Cuando empecé a hablar y empezaron a salir todas las palabras como sopladas por este costado, ¿no? Por ahí me avergonzaba y me dolía y pensaba cómo voy a hacer y cómo. Dios no me sanó. Y ahí venía el diablo. ¿Por cuánto has orado y se han sanado? Y mirate cómo estás. No me quitó el parálisis, pero me quitó la vergüenza de pararme frente de la gente y hablar. Y hermanos, hay cuantos que porque tienen un pequeño desperfecto no se animan a abrir su boca. Hay cuantos que porque han tenido una herida, ya sea por la falta del papá, la falta de la mamá, porque han tenido una discusión, un problema, y no se animan a hablar y se quedan callados y cierran su boca y les pasa la vida, les pasa el tiempo, cuando se dan cuenta ya están viejos y reaccionan y dicen, pero no hice nada con mi vida, porque te has dejado ganar con el problema. Sigamos leyendo.
Mire, recién hemos leído un versículo, yo pensaba leer 30 versículos más o menos, noche de vigilia, una antesala de la vigilia de mañana. ¿Les parece? Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Siempre, hermanos, cuando Dios quiere obrar un milagro o cuando Dios está obrando un milagro, no falta aquel que empiece a poner dudas, que empiece a abrir su boca, a declarar en contra de lo que Dios está haciendo. Se levantaron los que en teoría tendrían que ser los más preparados para apoyar el obrar de Cristo. Ellos se levantaron a decir: ¿quién es este? Y sabes que en las iglesias muchas veces pasa lo mismo. Cuando Dios empieza a obrar, y ahora el pastor, ¿de qué se le va a dar? Porque ha ocurrido el milagro. Hermanos, el pastor no se le va a dar de nada, porque el pastor no hace nada. El que hace la obra se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que hace la obra. Entonces, dice que había unos muchachos que tenían un amigo, pero el amigo era paralítico. Y estos cuatro, no sé si será por cansancio de tener que cargarlo de un lado para el otro, no sé cuál es el motivo, lo que sí sé que ellos se animaron a vencer todos los problemas, toda la dificultad y poderlo llevar al paralítico delante de Jesús. Esos son amigos que te impulsan a ver la gloria de Dios. Y hay otros que se llaman amigos, pero que en lugar de impulsarte para que veas la gloria de Dios, te empujan para correrte del propósito. Esos no son amigos. Amigo es el que de una forma o de otra te va a llevar para que conozcas de Cristo. Por eso es importante que los jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Mire, los viejos han dicho amén. Hasta yo dije amén. Y los jóvenes no se animan ni siquiera a decir: aquí estoy yo. Jóvenes, tienen que procurar que sus amigos conozcan al Señor. Porque aunque usted lo vea a su amigo que se levante, que camine, que no se le vea ningún defecto físico, pero sí puede ser que tenga alguna parte paralizada, que no pueda reaccionar, que no pueda ver la gloria de Dios, que no se anime a cambiar la historia de su vida.
Quizás sufrieron maltrato de niños. Quizás sus padres los abandonaron. Quizás no tenga una buena relación con la familia. Pero la mejor relación que usted le puede enseñar a su amigo es conocer a Jesús. Amén. Sí, Señor. Si usted se llama amigo de su amigo, mientras no le diga conozco a un Cristo que te ama, no va a ser el amigo total que ese joven necesita. Yo tengo un amigo, es mi amigo Jesús. Es tan fácil predicar el Evangelio, jóvenes. No hace falta que le den un púlpito. Ni siquiera hace falta que se pare en una plaza a predicar. Si lo tiene a su compañero de colegio, si lo tiene a su compañero de escuela ahí al lado, y ve que está pasando una necesidad, y ve que tiene un problema, ¿por qué no te animas a contarle de Jesús? ¿Por qué no te animas a decirle, che, te invito a que conozcas a Jesús? No lo invite a la iglesia no lo va a salvar. Invítelo a que conozcan a Jesús, porque Él sí lo va a salvar. Y después, si es el propósito de Dios, sí va a venir y lo va a acompañar a la iglesia. El otro día estábamos hablando con una de nuestras queridas hermanas y dice, pastor, hay una amiga que tiene problemas y quiere venir a la iglesia, porque ella sabe que yo voy a una iglesia evangélica. Y el domingo estuvo la amiga. Yo le dije, animada a que vaya, que conozca al Señor. Animada porque Jesús la quiere bendecir. Y el domingo estuvo la chica, no advertí ni me di cuenta de hablar con ella después que terminó el culto para ver cómo se sintió. Pero vino y recibió del Señor. Y cuando uno viene buscando de Dios, ¿usted cree que Dios le va a dar la espalda? ¿Le va a decir, no, no te voy a bendecir? Dios te quiere bendecir, hermano. Dios te quiere bendecir. Y amigos son aquellos que te llevan a conocer a Cristo, no los que te apartan de Él. Cuando yo llevaba ya 2 o 3 meses con el parálisis en la cara, y empezaron a manifestarse los que se llaman amigos. A veces en la ignorancia me decían, yo conozco allá en Leales, un curandero. En una semana, en 2 semanas te va a dejar la cara derecha. Porque ahora la tengo fea, imagínese lo que era cuando tenía 3 meses con el parálisis. Imagínese usted. Y yo le decía, no, está bien, gracias. Otro, allá en las temas, vos no sabés lo que es ese curandero. Otro nos quería llevar a trancas. Y yo les decía, si el Señor me quiere sanar, no necesito curanderos. Y si el Señor me quiere dejar así, aún así Dios me va a usar. Hace 22 años, hermanos. Hace 22 años. Tengo parálisis en la cara. No es mío. No es que le decía, esta es mi parálisis. No, no es mío. Pero si Dios me quiso dejar así, me hace pensar que cuando Dios le dijo a Israel, yo voy a ir sacando los enemigos delante tuyo para que avances a la tierra prometida, pero no le quitó todo, le dejó de lo más bravo, lo más
preparados para la guerra, para que de vez en cuando le hagan guerra a Israel, e Israel no se olvide de dónde Dios lo sacó. Entonces este enemigo que a mí me dejó en la cara es para que yo no me olvide de dónde Dios me sacó, hasta dónde me va a llevar. Él lo sabe, pero estoy dispuesto a caminar todos los días de mi vida siguiendo de aquel que una vez me llamó, que una vez se manifestó, que una vez no necesitó de amigos del mundo, solamente necesito una palabra, porque una palabra de Dios puede cambiar la historia de tu vida. Una palabra de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, puede cambiar la historia de toda tu familia, de toda tu descendencia. Familias que por años fueron prisioneras del diablo. Familias que por años han sido gobernadas por el diablo. Una palabra de Dios, le dijo el centurión a Jesús, bastará para que mi siervo sea sano. Una palabra de Dios en tu vida va a cambiar la historia de tu descendencia. Y no importa lo que hayas pasado para atrás, no importa si has tenido tus padres que andaban metidos en el curanderismo, en las brujerías. Yo hasta mis abuelos conozco que un día conocieron a Jesús, pero de mis bisabuelos o de mis abuelos paternos no conozco la historia. Sé que eran bravos. Hasta dónde eran bravos no sé, pero sabe que no hay historia que pueda resistir al poder de Dios. No hay maldición del diablo que pueda resistir al poder de Dios. Si has sido perseguido por tu mala descendencia, si has sido, por la ascendencia, no por la descendencia, porque la ascendencia tuya era del diablo, tu pasado era del diablo, tu presente es con Cristo y tu futuro glorioso, porque vas a ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos disfrutar de la gloria de Dios. Y allí estaban los doctores de la ley. ¿Qué hacían? Criticaban. Cuando más conoces y menos haces, te dedicas a criticar. Pero cuando lo poco que conoces lo pones por obra, ahí la cosa cambia. ¿De qué te sirve decirme, yo, pastor, ya he leído 5 veces la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis? Y si yo te pregunto, ¿cuánto de lo que conoces vives? No, pastor, yo me dedico a leerla. Pero lee menos, viví más. Lo poco que vayas conociendo, ponelo por obra. Viví lo que estás conociendo de Dios. Y Dios se va a encargar de cambiar tu vida. Acumular conocimiento no te sirve de mucho si no lo pones por obra. Estaba conversando con un psicólogo ayer, porque tuve que renovar el carnet. Y después de 50 años de tener carnet de manejo, recién me tocó encontrarme con un psicólogo. Y me dice, don José, ¿usted se dedica? Le digo, yo soy carpintero. Y como era más joven, le digo, vos todavía no habías nacido y yo ya era carpintero. Sí, yo tengo 41 años, me dice, bueno, yo llevo 53 de carpintero. ¿Y de qué me serviría a mí si lo que aprendí durante los 53
54, 50, ya me empiezo a mermar los años de carpintero porque no quiero que se den cuenta cuántos años tengo. Si todo lo que yo aprendí durante esos 54, 55 años de carpintero, no lo vuelco, no lo pongo por obra, o no lo transmito, no lo enseño, ¿de qué me sirve? No sirve de nada. Mire, los veo muy serios. ¿Les puedo hacer un chiste? ¿Usted no me va a dejar? Me voy a arriesgar. ¿Sí? Bueno. Tengo 55 años de carpintero. ¿Sí? Pero ahora me he vuelto ratero. Trabajo de rato. Ya no trabajo todo el día, trabajo de rato. Por eso soy ratero, no estoy pensando mal. Bueno, ahí está alguien que sabe que ni siquiera de rato, que ya trabajo de ratito, ¿no? Ya en lugar de ratero soy raterito. Ya trabajo de ratito nomás. Bueno, ya está suficiente para el chiste, ¿no? Volvamos a lo nuestro. Jesús te habla. Y no importa el problema que tengas, porque Jesús está aquí en esta noche. Y el poder para sanar está con Él. Amén. No importa que tengas paralizado, no importa cuál sea tu dolor, no importa cuál sea tu angustia, no importa cuál sea tu enfermedad, Jesús está aquí y te quiere bendecir. Jesús está aquí y te quiere sanar. Jesús está aquí y quiere cambiar la historia de tu vida. Amén.